El brillo dorado de los candelabros holográficos danzaba sobre los elegantes vestidos y uniformes impecables. La vasta sala de recepción, suspendida sobre las luces parpadeantes de la colonia espacial Nova Esperanza, vibraba con una expectación palpable. Hoy era el día. El día en que Elara, una joven conocida por su gracia y bondad, uniría su vida a la del capitán Valerius, un hombre admirado por su valentía y su creciente influencia dentro de la flota colonial. El aire estaba perfumado con la sutil fragancia de las flores genéticamente modificadas que trepaban por los pilares de cristal. Los invitados, representantes de las familias más prominentes de la colonia y oficiales de alto rango, charlaban animadamente, sus voces un murmullo constante que llenaba el espacio. Las copas de champán burbujeaban, reflejando los haces de luz y los rostros sonrientes. Todo era perfección, un sueño hecho realidad para Elara. Desde su posición al final del pasillo adornado, Elara sentía un nudo de nerviosismo y felicidad en el estómago. Su vestido, un etéreo diseño de seda lunar que parecía flotar a su alrededor, brillaba suavemente con cada ligero movimiento. Su cabello castaño, recogido en un elegante moño adornado con pequeñas gemas estelares, dejaba al descubierto un rostro de facciones delicadas y ojos brillantes de emoción. A su lado, su padre, con su uniforme de almirante impecable y una sonrisa orgullosa, le ofrecía un brazo firme como ancla mientras la melodía suave y etérea de la orquesta sinfónica holográfica comenzaba a llenar el salón. Elara sintió que el tiempo se ralentizaba. Sus ojos buscaron instintivamente a Valerius, que esperaba al pie del altar improvisado, iluminado por un suave resplandor azul. Él estaba imponente en su uniforme de gala, su figura alta y atlética irradiando confianza. Una sonrisa encantadora iluminaba su rostro al verla comenzar su camino. Cada paso que daba Elara sobre la alfombra de luz parecía un suspiro. Observaba los rostros sonrientes de sus amigos y familiares, los ojos llenos de buenos deseos. Recordaba los meses de preparativos, las ilusiones compartidas con Valerius, los sueños de un futuro juntos en las estrellas. Todo parecía converger en este instante mágico. Finalmente, llegó al lado de Valerius. Sus manos se encontraron, un contacto cálido y familiar que siempre la había reconfortado. Se miraron a los ojos, y por un instante, el mundo a su alrededor desapareció. Solo existían ellos dos, en la promesa silenciosa de un amor eterno. El oficiante, un anciano venerable con una voz suave y resonante, comenzó los votos. Habló sobre el compromiso, el respeto y el amor incondicional. Elara escuchaba atentamente, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Cuando llegó el momento de que Valerius pronunciara sus votos, la expectación en la sala era casi tangible. Valerius tomó una bocanada de aire, su mirada fija en Elara. Su voz, habitualmente segura y firme, tembló ligeramente al comenzar. Elara dijo, y su nombre sonó como una dulce melodía en los oídos de ella. Hoy, frente a todos los que nos importan, prometo amarte. Pero entonces, sucedió justo en ese instante crucial, cuando la promesa de amor eterno estaba a punto de sellarse, el aire se crispó. Una luz brillante e inesperada parpadeó en el centro de la sala. Un holograma surgió de la nada, proyectándose sobre el altar, justo entre Elara y Valerius. No era parte de la ceremonia. Era intrusivo, chocante. La imagen que apareció era nítida, inconfundible y brutalmente explícita. Mostraba a Valerius, en una situación íntima y comprometedoramente cariñosa, con otra persona. No era alguien que Elara conociera. La escena, aunque breve, era suficiente para transmitir una verdad devastadora. La traición. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. La música se detuvo abruptamente, dejando un vacío ensordecedor. Los rostros sonrientes se congelaron en expresiones de incredulidad y horror. Las copas dejaron de burbujear, la luz de los candelabros pareció atenuarse. El mundo de Elara se detuvo. Elara sintió como si un puño helado le apretara el pecho. Sus ojos, fijos en la imagen proyectada, no podían creer lo que veían. ¿Valerius? ¿Él le estaba haciendo esto? ¿En su boda? La humillación la golpeó como una ola de frío paralizante, extendiéndose por cada fibra de su ser a su alrededor. Los murmullos comenzaron a crecer, primero como un susurro confuso, luego como un torrente de exclamaciones ahogadas. Los invitados se movían incómodos, sus miradas oscilando entre la imagen holográfica, Valerius y Elara. La perfección del momento se había hecho añicos, dejando solo fragmentos de vergüenza y confusión. Valerius palideció visiblemente. Su rostro, momentos antes radiante de felicidad, ahora estaba contraído por el pánico. Intentó hablar, extender una mano hacia Elara, pero las palabras murieron en su garganta. La evidencia era innegable, proyectada para que todos la vieran. Elara sintió las lágrimas quemarle los ojos, aunque aún no caían. La incredulidad se mezclaba con un dolor agudo y punzante, un dolor que nunca antes había experimentado. Su corazón, que momentos antes latía con amor y esperanza,
ahora parecía un trozo de hielo astillado. Sin decir una palabra, con la dignidad que le quedaba, Elara se soltó de la mano de Valerius. Su mirada, llena de una tristeza profunda y una decepción amarga, se clavó en él por un instante, transmitiendo un reproche mudo que pareció atravesarlo. Luego, se giró ignorando los murmullos crecientes, las miradas curiosas y los intentos de su padre por detenerla. Elara comenzó a caminar. Su vestido de novia, que antes era un símbolo de su felicidad, ahora se sentía como un sudario pesado. Cada paso era un esfuerzo, pero la impulsaba una necesidad visceral de escapar, de desaparecer de esa sala llena de miradas y de la presencia abrumadora de su humillación. Salió del altar improvisado, atravesó la multitud que se apartaba a su paso como si temieran tocarla. No corrió, no gritó. Su dolor era demasiado profundo para expresarse con palabras o movimientos bruscos. Era un vacío helado que la consumía por dentro. Al llegar a las puertas de la sala de recepción, se detuvo por un instante. Volvió la cabeza, solo una fracción, y vio a Valerius, inmóvil bajo la proyección persistente de su traición, rodeado de un círculo de invitados atónitos. Esa imagen se grabó en su mente, un recuerdo imborrable de la humillación pública que había destrozado su vida. Luego, salió. Dejó atrás la celebración, las promesas rotas y las miradas indiscretas. Se adentró en los corredores fríos y silenciosos de la colonia espacial, con el eco de los murmullos persiguiéndola como fantasmas. Su único deseo era huir lo más lejos posible, encontrar un lugar donde pudiera lamer sus heridas y tratar de comprender la magnitud de la traición que había sufrido en el día que se suponía sería el más feliz de su vida. El destino, en ese momento, parecía cruel y despiadado. La lección, si es que había alguna, aún estaba oculta en las sombras de su dolor. Elara caminó sin rumbo fijo por los pasillos laberínticos de la estación espacial. Cada rincón le recordaba fragmentos de su vida con Valerius, planes que ahora eran cenizas, promesas que sonaban huecas en su memoria. La vergüenza era un manto pesado que la envolvía, haciéndole sentir invisible y expuesta al mismo tiempo. Necesitaba escapar, alejarse del eco constante de la humillación. Llegó al hangar de transporte personal, un espacio generalmente bullicioso pero que ahora parecía extrañamente vacío. Sin dudarlo, se dirigió a su pequeña nave de transporte, la Alondra, un regalo de sus padres que hasta ahora solo había utilizado para viajes cortos. No tenía un destino fijo, solo la necesidad imperante de dejar atrás Nova Esperanza. Con manos temblorosas, activó los protocolos de prevuelo. La familiar vibración de los motores al encenderse le ofreció un atisbo de consuelo en medio de su angustia. Sin despedirse de nadie, sin dejar una nota, Elara despegó. La Alondra se elevó suavemente, dejando atrás las luces brillantes de la colonia, adentrándose en la negrura salpicada de estrellas del espacio profundo. Durante días, Elara navegó sin rumbo, dejando que la inercia y los sistemas automáticos de la nave la llevaran a donde fuera. Apenas comía, apenas dormía. Su mente estaba atrapada en un bucle de dolor y confusión, reproduciendo una y otra vez la imagen de la traición. Se sentía como un cuerpo vacío, flotando a la deriva en un universo vasto e indiferente. Un día, las alarmas de la nave la sacudieron de su letargo. Un fallo en el sistema de navegación la había desviado de las rutas comerciales conocidas, y ahora la Alondra se tambaleaba peligrosamente cerca de un sistema estelar inexplorado. Intentó corregir el rumbo, pero los controles no respondieron. Con un suspiro de resignación, supo que no tenía otra opción más que realizar un aterrizaje de emergencia en el planeta más cercano. El descenso fue turbulento. La atmósfera del planeta era densa y teñida de tonos rojizos y violetas. Tormentas eléctricas danzaban en el horizonte, iluminando un paisaje accidentado y desconocido. Finalmente, con un fuerte golpe, la Alondra se detuvo en una llanura rocosa, rodeada de extrañas formaciones geológicas que se elevaban hacia un cielo opaco. Elara pasó varios días reparando los daños de la nave. Sus conocimientos técnicos eran básicos, pero la necesidad la impulsó a aprender rápidamente. El planeta parecía deshabitado. No detectaba señales de comunicación ni estructuras artificiales en los alrededores inmediatos. La soledad era abrumadora, pero en cierto modo, ofrecía un respiro del peso de su humillación. Aquí, en este mundo olvidado, nadie conocía su historia. Mientras exploraba los alrededores en busca de recursos para reparar la nave, Elara se topó con algo inesperado. Entre las rocas erosionadas, descubrió los restos de una antigua civilización. Eran ruinas extrañas, construcciones de un material desconocido que parecía haber resistido el paso de incontables eras. Había estructuras ciclópeas cubiertas de polvo cósmico, grabados intrincados que no se parecían a ninguna escritura que hubiera visto antes, y lo que parecían ser los restos de máquinas complejas, ahora inertes y cubiertas de sedimentos. La curiosidad, una chispa que creía extinguida por el dolor, comenzó a encenderse en su interior. Olvidándose por un momento de su angustia personal, Elara se dedicó a explorar las ruinas. Cada descubrimiento era un misterio, cada símbolo grabado una pregunta sin respuesta.
¿Quiénes habían sido estas personas? ¿Qué les había sucedido? ¿Por qué su civilización había desaparecido sin dejar rastro? En el corazón de un complejo de estructuras derrumbadas, Elara encontró una cámara subterránea que había permanecido sellada durante eones. Dentro, sobre un pedestal de piedra lisa, descansaba un artefacto. Era una pieza de tecnología elegante y extraña, hecha de un metal oscuro y brillante que parecía absorber la luz. Tenía una forma ovoide, con intrincados patrones grabados en su superficie que brillaban débilmente con una luz interior pulsante. Al acercarse, Elara sintió una extraña atracción hacia el objeto. Extendió la mano, dudando por un instante, y luego lo tocó. En el momento en que sus dedos hicieron contacto con la superficie fría del artefacto, sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo. No era dolorosa, sino más bien una vibración cálida y resonante que parecía despertar algo dormido en su interior. Desde ese día, todo comenzó a cambiar. Elara pasaba horas con el artefacto, sosteniéndolo, examinándolo, tratando de comprender su función. Parecía reaccionar a su presencia, sus grabados brillando con mayor intensidad cuando lo tocaba, emitiendo pulsos suaves de energía. Lentamente, Elara comenzó a notar cambios en sí misma. Se sentía más fuerte, más ágil. Su mente parecía más clara, sus pensamientos más rápidos. Un día, mientras intentaba mover una roca pesada para despejar una entrada derrumbada, se sorprendió al descubrir que podía levantarla sin esfuerzo aparente. Su fuerza se había multiplicado. Más tarde, mientras exploraba un cañón profundo, tropezó y cayó, pero reaccionó con una velocidad sorprendente, agarrándose a una saliente rocosa antes de precipitarse al vacío. Sus reflejos se habían agudizado de manera asombrosa. Elara comenzó a comprender que el artefacto era la clave de estos cambios. Parecía estar desbloqueando algo en su interior, algo que había permanecido latente. A medida que sus habilidades físicas y mentales se desarrollaban, su perspectiva también comenzaba a cambiar. El dolor de la traición aún estaba allí, como una cicatriz profunda, pero ya no la consumía por completo. Estaba surgiendo una nueva sensación, la fascinación por lo que le estaba sucediendo, la emoción del descubrimiento de su propio potencial. El planeta, que al principio le había parecido un lugar de exilio y soledad, se convirtió en un laboratorio personal. Exploraba sus paisajes extraños, aprendiendo a sobrevivir en su ecosistema único. Se enfrentó a criaturas autóctonas, algunas inofensivas, otras peligrosas, y descubrió que sus nuevas habilidades la convertían en una depredadora formidable. Aprendió a rastrear, a cazar, a encontrar refugio en este mundo desconocido. Con cada desafío superado, con cada nueva habilidad descubierta, la antigua Elara, la joven humillada en su propia boda, se desvanecía un poco más. En su lugar, emergía una mujer más fuerte, más resiliente, forjada en la soledad y el misterio de un planeta perdido. La vergüenza comenzaba a ser reemplazada por la curiosidad, el dolor por la determinación. El destino, que al principio parecía haberla arrojado a este rincón olvidado del universo, quizás tenía un plan más complejo en mente. La lección inesperada, aunque aún no era clara, comenzaba a tomar forma en el silencio de las ruinas antiguas y el despertar de su propio potencial humano. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Elara se había adaptado a su nueva realidad en el planeta desconocido. La alondra, aunque reparada de forma rudimentaria, seguía siendo su ancla con el pasado, pero su mente y su cuerpo estaban cada vez más ligados a este mundo misterioso y al poder que el artefacto le había otorgado. El objeto ovoide se había convertido en una extensión de ella. Lo llevaba consigo casi constantemente, sintiendo su suave pulso de energía como un latido familiar. A medida que pasaba el tiempo, la conexión se profundizaba. No solo sus capacidades físicas se habían incrementado exponencialmente, sino que también su mente operaba a una velocidad y con una claridad asombrosas. Aprendía con una facilidad pasmosa, absorbiendo información de los restos de la antigua civilización como si su cerebro hubiera sido reprogramado. Los intrincados grabados en las paredes de las ruinas, que al principio le parecieron meros adornos, comenzaron a revelar patrones y símbolos. Con la ayuda del artefacto, Elara podía sentir ecos de la energía que una vez fluyó a través de ellos, vislumbres fugaces de la vida y el conocimiento de quienes los habían creado. Era como si el planeta mismo estuviera tratando de comunicarse con ella. Utilizando el artefacto como un puente, descubrió que la antigua civilización había alcanzado un nivel tecnológico muy superior al de las colonias espaciales. Habían dominado la manipulación de la energía a escalas que Elara apenas podía comprender. Los restos de sus máquinas sugerían una comprensión profunda del universo y de las leyes que lo gobernaban. Sin embargo, su desaparición seguía siendo un enigma, un silencio elocuente grabado en la piedra y el polvo. A medida que exploraba más a fondo el planeta, Elara se enfrentaba a desafíos cada vez mayores. La flora y la fauna locales eran extrañas y a menudo peligrosas. Había criaturas con exoesqueletos resistentes como el acero y mandíbulas capaces de triturar roca,
plantas que emitían toxinas paralizantes y depredadores sigilosos con sentidos agudizados. En cada encuentro, Elara ponía a prueba sus nuevas habilidades. Su fuerza le permitía derribar obstáculos y enfrentarse a bestias colosales. Su velocidad y agilidad la hacían esquiva y letal en combate. Su mente analítica le permitía anticipar los movimientos de sus adversarios y encontrar sus puntos débiles. En una ocasión, se encontró atrapada en una cueva subterránea por un derrumbe. La oscuridad era absoluta, y el aire se volvía irrespirable. En el pasado, el pánico la habría paralizado. Pero ahora, con una calma sorprendente, concentró su mente. Sintió la energía del artefacto pulsando en su mano, y guiada por una intuición recién descubierta, comenzó a golpear las rocas con una fuerza sobrehumana, abriendo una vía de escape. En otra ocasión, fue emboscada por una manada de depredadores veloces y feroces. En lugar de huir, se enfrentó a ellos con una determinación fría. Se movía como un rayo, esquivando sus ataques y contraatacando con golpes precisos y poderosos. En pocos minutos, los depredadores yacían inmóviles, derrotados por la fuerza y la agilidad de esta humana transformada. Cada experiencia, cada desafío superado, reforzaba su confianza y agudizaba sus habilidades. Elara ya no era la joven delicada que había llegado a este planeta por accidente. Se estaba convirtiendo en algo más, algo forjado en la adversidad y potenciado por un poder ancestral. Mientras tanto, su comprensión del artefacto seguía creciendo. Descubrió que no era solo una fuente de poder físico y mental, sino también una interfaz con algún tipo de red de información latente en las ruinas. Al tocar ciertos símbolos o al concentrar su mente de una manera específica, podía acceder a fragmentos de conocimiento de la antigua civilización, principios de física avanzada, mapas estelares olvidados, incluso ecos de su historia y su cultura. A través de estas visiones fragmentadas, Elara comenzó a atisbar el destino de sus constructores. Parecían haber alcanzado la cima de su civilización, pero algo catastrófico había ocurrido. Las visiones eran borrosas y caóticas, pero sugerían un conflicto a gran escala, una guerra o un desastre natural que había llevado a su extinción. Este descubrimiento añadió una nueva capa de misterio a su situación. ¿Era el poder que ahora poseía una bendición o una maldición? ¿Estaba destinada a seguir el mismo camino que sus antiguos dueños? A pesar de estas preguntas inquietantes, Elara no se dejó abrumar. Había encontrado un propósito en este planeta olvidado. Su supervivencia ya no era solo una cuestión de escapar, sino de comprender, de aprender, de desentrañar los secretos de esta civilización perdida y de su propio potencial recién descubierto. El dolor por la traición de Valerius aún persistía, pero había perdido su filo paralizante. En su lugar, había una sensación creciente de independencia y fortaleza. La humillación que había sufrido la había despojado de su antigua vida, pero en este exilio forzoso, estaba encontrando una nueva identidad, una identidad poderosa y autónoma. Un día, mientras exploraba una estructura particularmente grande y compleja, Elara descubrió una sala que parecía ser una especie de observatorio. En el centro, había un dispositivo esférico rodeado de consolas intrincadas. Al tocar el artefacto con él, la esfera se iluminó, proyectando un holograma tridimensional del sistema estelar local. Con asombro, Elara vio que el planeta en el que se encontraba no estaba tan aislado como creía. Había otros cuerpos celestes en el sistema, algunos de los cuales mostraban signos de actividad artificial. Uno en particular, un planeta helado a los confines del sistema, emitía débiles señales de energía. Una idea comenzó a tomar forma en la mente de Elara. Quizás no estaba completamente sola. Quizás había más respuestas en este sistema estelar. Y quizás, solo quizás, había una manera de regresar a las estrellas, no como la mujer humillada que había huido, sino como algo completamente nuevo. La lección del destino, aunque aún no se había revelado por completo, parecía estar guiándola hacia un camino mucho más allá de su antigua vida. El despertar de su potencial humano era solo el comienzo. El descubrimiento del observatorio y las señales débiles provenientes del planeta helado en los confines del sistema encendieron una chispa de esperanza en el corazón de Elara. Después de meses de aislamiento y autodescubrimiento, la idea de no estar completamente sola era a la vez emocionante e inquietante. Pasó días estudiando los mapas estelares holográficos, aprendiendo la disposición del sistema y tratando de descifrar la naturaleza de las señales. Con la ayuda del conocimiento adquirido de la antigua civilización y sus propias habilidades mejoradas, Elara logró reparar la alondra a un nivel superior al que había imaginado posible. Utilizó materiales encontrados en las ruinas y aplicó principios de ingeniería olvidados, guiada por las intuiciones que el artefacto le proporcionaba. La pequeña nave, aunque todavía modesta, ahora era más rápida y eficiente, capaz de realizar viajes interestelares cortos. Llegó el momento de tomar una decisión. Podía quedarse en el planeta, continuar explorando sus misterios y desarrollando su potencial en soledad. O podía seguir las débiles señales,
aventurarse en lo desconocido y arriesgarse a reencontrarse con el universo que había dejado atrás. La humillación sufrida aún era un recuerdo doloroso, pero la mujer que ahora era Elara no era la misma que había huido de Nova Esperanza. La experiencia la había transformado, dotándola de una fuerza y una confianza que nunca antes había poseído. Finalmente, la curiosidad y un deseo incipiente de saber más sobre el origen de las señales la impulsaron a actuar. Con el artefacto asegurado a su lado, Elara despegó de la atmósfera rojiza del planeta desconocido. El viaje al planeta helado fue relativamente corto, pero lleno de incertidumbre. Las señales se hicieron más fuertes a medida que se acercaba, revelando patrones complejos que sugerían una tecnología avanzada. Al orbitar el planeta helado, Elara descubrió una pequeña estación espacial, aparentemente abandonada pero aún funcional. Decidió arriesgarse y atracó la alondra en un hangar desolado. Al desembarcar, sintió el frío penetrante del ambiente y la sensación de que el tiempo se había detenido en este lugar olvidado. Exploró la estación con cautela, utilizando sus sentidos agudizados para detectar cualquier peligro. Encontró laboratorios llenos de equipos obsoletos, dormitorios vacíos y una sala de comunicaciones con una consola central aún operativa. Al intentar activar la consola, se sorprendió al descubrir que aún tenía energía residual. Después de varios intentos, logró acceder a los registros de la estación. Descubrió que había sido un puesto de avanzada científico de la misma civilización que había habitado el planeta donde encontró el artefacto. Estaban estudiando algo en este sistema estelar, algo que requería un aislamiento extremo. Los registros eran fragmentados y a menudo enigmáticos, pero mencionaban un despertar y un potencial latente en la raza humana. Una pieza del rompecabezas comenzó a encajar. La antigua civilización no solo había alcanzado un alto nivel tecnológico, sino que también parecía haber estado interesada en la humanidad, quizás incluso en su evolución. El artefacto que Elara había encontrado podría ser una clave para desbloquear ese potencial latente. Con esta nueva comprensión, Elara sintió una necesidad imperiosa de regresar a las colonias humanas. No sabía exactamente qué haría con el conocimiento y el poder que ahora poseía, pero sentía que tenía un propósito más allá de la mera supervivencia. La humillación sufrida en su boda se había convertido en el catalizador de un viaje extraordinario, y ese viaje aún no había terminado. El viaje de regreso a Nova Esperanza fue mucho más rápido y seguro gracias a las mejoras que Elara había realizado en la alondra. Al acercarse a la colonia, sintió una mezcla de nerviosismo y determinación. ¿Cómo reaccionarían al verla? La recordarían solo como la novia humillada. Al aterrizar en el hangar principal de Nova Esperanza, la presencia de Elara no pasó desapercibida. Su pequeña nave, ahora con un aspecto ligeramente modificado, atrajo la atención del personal de tráfico aéreo. Al desembarcar, vestida con ropas prácticas y con el artefacto discretamente sujeto a su cinturón, Elara irradiaba una presencia diferente, una seguridad tranquila que contrastaba con la imagen de la joven vulnerable que habían visto por última vez. Las noticias de su regreso se extendieron rápidamente por la colonia. La sorpresa y el asombro fueron las reacciones predominantes. Muchos la creían perdida o incluso muerta. Y la mujer que había regresado no se parecía en nada a la que se había ido. Había una determinación firme en sus ojos y una aura de poder silencioso que la rodeaba. No tardó en producirse un encuentro. Valerius, ahora enfrentando las consecuencias de su traición, su reputación se había visto gravemente dañada y su influencia había disminuido, se enteró del regreso de Elara con una mezcla de incredulidad y temor. La curiosidad, sin embargo, fue más fuerte. El encuentro tuvo lugar en un espacio neutral, una sala de reuniones oficial. Valerius llegó acompañado de algunos de sus aliados, su rostro mostrando una mezcla de sorpresa e incomodidad al ver a Elara. Ella estaba sola, pero su presencia llenaba la sala. Valerius fue el primero en hablar. Elara, no puedo creer que estés aquí. Pensamos. Elara lo interrumpió con una voz tranquila pero firme. Pensaste que desaparecería. Que me consumiría la vergüenza. Su mirada era directa, sin rastro de la antigua vulnerabilidad. Pero el destino tenía otros planes. Valerius intentó justificarse, hablar de errores, de arrepentimiento. Pero Elara no estaba interesada en sus excusas. La humillación que le había infligido había sido una herida profunda, pero el tiempo y sus experiencias en el planeta desconocido la habían sanado y fortalecido de maneras que él no podía comprender. No he regresado por venganza, Valerius, dijo Elara, su voz resonando con una nueva autoridad. He regresado porque he descubierto algo importante, algo que puede cambiar el futuro de nuestra gente. Valerius y sus acompañantes la miraron con escepticismo. ¿Qué podía haber encontrado una mujer dada por muerta en los confines del espacio? Elara no se molestó en explicarlo de inmediato. En cambio, demostró. Con movimientos fluidos y una fuerza asombrosa, realizó hazañas que desafiaban la comprensión de los presentes. Leva. Untó objetos pesados sin esfuerzo,
se movió con una velocidad increíble y demostró una agudeza mental que los dejó boquiabiertos. La incredulidad se convirtió en asombro. La Elara débil y humillada se había transformado en algo extraordinario. La confrontación no fue una súplica ni un reproche, sino una demostración palpable de su nueva realidad, una realidad donde la traición de Valerius palidecía en comparación con el potencial que ella ahora poseía. La lección del destino comenzaba a tomar forma, y Valerius, el hombre que la había humillado, era ahora testigo de su inesperada ascensión. La demostración de las nuevas habilidades de Elara dejó a los habitantes de Nova Esperanza atónitos. El escepticismo se desvaneció, reemplazado por una mezcla de asombro y curiosidad. Valerius, pálido e incómodo, observaba en silencio el poder que había surgido de la mujer a la que había humillado. Elara no buscó venganza. Su tiempo en el planeta desconocido la había llenado de un propósito mayor. Compartió los fragmentos de conocimiento de la antigua civilización y la comprensión del potencial humano latente. Al principio, muchos se mostraron incrédulos, pero las pruebas eran innegables. Poco después de su regreso, una amenaza imprevista se cernió sobre la colonia. Una anomalía energética inestable comenzó a expandirse cerca del sistema, amenazando con desestabilizar el núcleo de energía que sustentaba la vida en Nova Esperanza. Los intentos convencionales para contenerla fracasaron, sembrando el pánico entre la población. Fue entonces cuando Elara intervino. Utilizando el conocimiento del artefacto y sus propias capacidades mejoradas, propuso una solución audaz, basada en principios de manipulación energética olvidados. Trabajó incansablemente con los ingenieros de la colonia, guiándolos en la construcción de un dispositivo capaz de neutralizar la amenaza. La tarea era peligrosa y requería una precisión extrema. Elara, con su mente ahora capaz de procesar información a velocidades asombrosas y su cuerpo dotado de una fuerza y agilidad impensables, se ofreció como voluntaria para activar el dispositivo en el epicentro de la anomalía. Con la colonia observando con el aliento contenido, Elara se adentró en el corazón de la inestabilidad energética. La energía la rodeaba, amenazando con desgarrarla, pero ella se mantuvo firme, concentrando su voluntad y canalizando el poder del artefacto. Finalmente, con un pulso de luz brillante, la anomalía se disipó, dejando tras de sí una calma palpable. Elara regresó a Nova Esperanza no como la novia humillada, sino como una salvadora. El respeto y la admiración la rodeaban. Incluso Valerius, consciente de la magnitud de su error, guardó silencio. La lección del destino se había revelado. La humillación que Elara sufrió la había llevado por un camino inesperado, un exilio que desbloqueó su verdadero potencial y la convirtió en alguien capaz de proteger y guiar a su comunidad. No había buscado venganza, sino que había trascendido su dolor para convertirse en una fuerza para el bien. El destino, a través de una experiencia amarga, le había dado una oportunidad para un futuro mucho más grandioso de lo que jamás hubiera imaginado en su propia boda. Tras la neutralización de la anomalía energética, la atmósfera en Nova Esperanza cambió drásticamente. El miedo dio paso a una profunda gratitud y una renovada sensación de seguridad. Elara, aunque se había convertido en una figura central en la colonia, no buscaba el liderazgo ni la adulación. Su experiencia la había moldeado de una manera que trascendía las ambiciones personales. Su objetivo ahora era comprender plenamente el potencial que la antigua civilización había vislumbrado para la humanidad y cómo ese potencial podía ser cultivado y utilizado para el bien común. La noticia de sus hazañas y de los conocimientos que poseía se extendió rápidamente a otras colonias espaciales. Representantes de diferentes asentamientos comenzaron a llegar a Nova Esperanza, ansiosos por conocer a la mujer que había regresado de las sombras con un poder tan extraordinario y una sabiduría ancestral. Elara se convirtió en una especie de embajadora involuntaria de un nuevo futuro para la humanidad en las estrellas. Valerius, aunque seguía siendo una figura pública en la colonia, quedó relegado a un segundo plano. La magnitud de su traición y el contraste con la heroica figura en la que se había convertido Elara habían erosionado su influencia. Intentó acercarse a ella en varias ocasiones, buscando perdón o al menos una forma de redimirse a sus propios ojos, pero Elara siempre mantuvo una distancia educada pero firme. No había rencor en su corazón, pero tampoco había espacio para retomar un pasado que había quedado irrevocablemente atrás. Elara dedicó gran parte de su tiempo a estudiar los artefactos y los registros que había traído del planeta olvidado y de la estación espacial helada. Con cada nuevo descubrimiento, su comprensión del potencial humano se profundizaba. La antigua civilización parecía haber desarrollado métodos para expandir las capacidades mentales y físicas mucho más allá de lo que las generaciones coloniales consideraban posible. El artefacto que ella portaba era una llave, un catalizador para despertar estas habilidades latentes. Comenzó a trabajar con un pequeño grupo de científicos y exploradores de Nova Esperanza, compartiendo sus conocimientos y guiándolos en la investigación de las tecnologías ancestrales. El proceso fue lento y lleno de desafíos, pero los resultados iniciales fueron asombrosos. Algunos individuos comenzaron a manifestar habilidades similares a las de Elara, aunque en menor grado, una mayor agudeza mental, reflejos mejorados,
una capacidad de aprendizaje acelerada, la colonia se convirtió en un centro de experimentación y descubrimiento. El Ara supervisaba los programas de entrenamiento, adaptando las técnicas de la antigua civilización para las necesidades de los humanos modernos. No se trataba de crear superhombres, sino de liberar el potencial inherente de la raza humana, de expandir los límites de lo que se creía posible. Sin embargo, no todos veían con buenos ojos estos avances. Algunos temían el poder que se estaba desatando, recordando las advertencias implícitas en la desaparición de la antigua civilización. Surgieron debates acalorados sobre la ética de manipular el potencial humano y los posibles riesgos de despertar fuerzas desconocidas. El Ara se esforzó por fomentar un diálogo abierto y responsable, insistiendo en la importancia de la cautela y la comprensión. Mientras tanto, las señales débiles que el Ara había detectado desde el planeta helado se volvieron más fuertes y más claras. Después de analizar los datos durante meses, llegó a la conclusión de que no se trataba de una transmisión automatizada, sino de una señal de socorro. Alguien, o algo, seguía con vida en ese puesto de avanzada abandonado. Impulsada por un sentido de responsabilidad y la curiosidad científica, el Ara decidió emprender una nueva expedición. Preparó la alondra, ahora equipada con tecnología mejorada gracias a sus descubrimientos, y se dispuso a regresar al planeta helado. Esta vez, no iba sola. La acompañaban algunos de los científicos y exploradores más confiables de la colonia, ansiosos por descubrir los secretos que aguardaban en aquel lugar remoto. El viaje fue relativamente tranquilo, y al llegar a la estación espacial helada, encontraron que las señales provenían de un sector profundo y sellado de la estructura. Después de superar varios obstáculos y reactivar sistemas de energía olvidados, lograron acceder a una cámara criogénica. Dentro, suspendidos en cápsulas de estasis, encontraron a varios individuos. No eran humanos. Eran miembros de la antigua civilización, que habían logrado sobrevivir a la catástrofe que había azotado su planeta natal, buscando refugio en este puesto de avanzada remoto. Su estado era precario, pero aún estaban vivos. El descubrimiento fue trascendental. No solo confirmaba la existencia de la civilización avanzada, sino que ofrecía la posibilidad de aprender directamente de sus supervivientes. El Ara y su equipo trabajaron arduamente para despertar a los individuos de su largo sueño criogénico, utilizando los conocimientos médicos avanzados que habían encontrado en los registros de la estación. El proceso fue lento y delicado, pero finalmente, algunos de los antiguos habitantes comenzaron a despertar. Estaban desorientados y débiles, pero su mera existencia era una ventana al pasado y un faro de esperanza para el futuro. El Ara se convirtió en el puente entre dos civilizaciones, la joven colonia humana y los longevos supervivientes de una era olvidada. Los antiguos habitantes compartieron su historia, la historia de su ascenso y su caída, las advertencias sobre el mal uso del poder y la importancia de la armonía con el universo. Revelaron los secretos del artefacto que el Ara portaba, explicando que era una herramienta diseñada para despertar el potencial inherente de las razas jóvenes y guiarlas en su evolución. El Ara comprendió entonces que su humillación, su exilio y su descubrimiento no habían sido eventos aleatorios, sino parte de un plan cósmico, una lección inesperada del destino. Había sido elegida, de alguna manera, para ser la portadora de este legado, la conexión entre el pasado y el futuro. Con la ayuda de los antiguos habitantes, la humanidad en las estrellas se embarcó en una nueva era de exploración y autodescubrimiento. El potencial latente comenzó a florecer, abriendo caminos hacia avances científicos, tecnológicos y espirituales inimaginables. Las colonias se unieron en un propósito común, inspiradas por la visión de un futuro donde las limitaciones del presente se desvanecían ante las posibilidades infinitas del potencial humano. El Ara, aunque nunca buscó el poder, se convirtió en una guía y una mentora, compartiendo su sabiduría y su experiencia. Su historia, la de la mujer humillada que encontró su destino en las estrellas, se convirtió en una leyenda, un recordatorio de que incluso de las experiencias más dolorosas pueden surgir lecciones inesperadas y un futuro más brillante. El universo, en su vasta e inescrutable sabiduría, a menudo trabaja de maneras misteriosas, y a veces, la mayor lección se encuentra precisamente donde menos se espera. La llegada de los supervivientes de la antigua civilización marcó un punto de inflexión en la historia de las colonias humanas. Los longevos seres, aunque pocos en número y necesitados de una adaptación gradual a un mundo que había cambiado drásticamente durante su sueño criogénico, poseían un vasto conocimiento acumulado a lo largo de incontables milenios. Su sabiduría abarcaba campos que la humanidad apenas comenzaba a explorar: la manipulación de la energía a escalas cósmicas, la comprensión de las leyes fundamentales del universo, la armonía con los ecosistemas planetarios y la expansión de la conciencia más allá de los límites biológicos. El Ara se convirtió en un nexo crucial entre las dos civilizaciones. Su experiencia con el artefacto y su apertura mental le permitieron comprender los conceptos avanzados que los antiguos habitantes compartían. Actuó como traductora no solo de idiomas, sino también de ideas, ayudando a la humanidad a asimilar este torrente de conocimientos sin precedentes. Los primeros años de coexistencia estuvieron marcados por un intenso aprendizaje.
Los científicos humanos trabajaron codo a codo con sus contrapartes ancestrales, desentrañando los misterios de tecnologías olvidadas y explorando nuevas fronteras de la ciencia. Se lograron avances asombrosos en la medicina, la energía, los viajes espaciales y la comprensión del universo. La esperanza de un futuro próspero y lleno de posibilidades se extendió por todas las colonias. Sin embargo, la sombra de la caída de la antigua civilización también planeaba sobre este nuevo comienzo. Los supervivientes compartieron las lecciones de su historia, advirtiendo sobre los peligros de la arrogancia, la explotación desmedida de los recursos y la falta de visión a largo plazo. Hicieron hincapié en la importancia de la ética en el desarrollo tecnológico y la necesidad de cultivar una comprensión profunda de la interconexión de toda la vida en el cosmos. Elara se convirtió en una defensora apasionada de estas enseñanzas. Viajó entre las diferentes colonias, compartiendo la sabiduría de los antiguos y abogando por un camino de desarrollo sostenible y consciente. Su transformación de una novia humillada a una líder visionaria inspiró a millones, demostrando que la adversidad podía ser un catalizador para un crecimiento extraordinario. Valerius, aunque nunca recuperó su antigua influencia, encontró una forma de redimirse trabajando en proyectos de colaboración entre humanos y los antiguos habitantes. Su conocimiento de la política y la logística de las colonias resultó valioso para facilitar la integración y la cooperación. Aunque la intimidad con Elara era un recuerdo lejano, ambos encontraron una forma de coexistir en este nuevo panorama cósmico. A medida que la humanidad avanzaba en su comprensión del universo, las posibilidades de exploración se expandieron exponencialmente. Se desarrollaron nuevas naves espaciales capaces de realizar viajes interestelares más rápidos y seguros, abriendo la puerta a la exploración de sistemas estelares lejanos y al encuentro con otras formas de vida. Elara participó en algunas de las primeras expediciones a mundos inexplorados, llevando consigo el legado de la antigua civilización y la esperanza de un futuro compartido. Encontraron planetas exuberantes llenos de vida exótica, ruinas de otras civilizaciones perdidas y fenómenos cósmicos asombrosos que desafiaban su comprensión. En uno de estos viajes, a un sistema estelar binario bañado en la luz de 2 soles, Elara y su equipo descubrieron un planeta que albergaba una civilización joven, en las primeras etapas de su desarrollo tecnológico. Los antiguos habitantes, a través de Elara, ofrecieron guía y sabiduría a esta nueva raza, compartiendo las lecciones aprendidas de su propio pasado para ayudarles a evitar los errores que ellos habían cometido. Este acto de mentoría cósmica se convirtió en un nuevo propósito para la humanidad y los antiguos habitantes. Juntos, se dedicaron a explorar la galaxia, buscando otras civilizaciones emergentes y ofreciéndoles su ayuda y conocimiento, actuando como guardianes y guías en el vasto universo. El legado de la humillación de Elara se transformó en un faro de esperanza para toda la galaxia. Su historia demostró que incluso la pérdida y el dolor más profundos podían ser el preludio de un despertar extraordinario, un catalizador para el crecimiento personal y colectivo. El destino, aunque a veces cruel en sus giros inesperados, podía conducir a caminos inimaginables y a un futuro mucho más allá de las limitaciones del presente. Con el tiempo, la presencia de los antiguos habitantes comenzó a disminuir gradualmente. Su biología, adaptada a un tiempo de vida mucho más extenso, comenzó a sucumbir al ritmo acelerado de la existencia humana. Partieron en paz, dejando tras de sí un legado de sabiduría y conocimiento que continuaría guiando a la humanidad durante generaciones. Elara, habiendo vivido una vida plena y significativa, se convirtió en una figura legendaria, recordada no por la humillación que sufrió, sino por la mujer fuerte y visionaria que se levantó de las cenizas de su dolor. Su nombre se convirtió en sinónimo de resiliencia, sabiduría y la capacidad de trascender la adversidad para alcanzar un destino mucho más grandioso. En sus últimos años, Elara contempló las estrellas desde la cubierta de una nave exploradora, recordando el día fatídico de su boda. La humillación inicial, que en su momento pareció un final, había sido en realidad un nuevo comienzo, un desvío inesperado que la había llevado a descubrir su propio potencial y a desempeñar un papel crucial en el despertar de toda su especie. La lección del destino, aunque dolorosa, había sido clara. A veces, es en la oscuridad más profunda donde se encuentra la luz más brillante, y las experiencias más difíciles pueden ser la puerta de entrada a un futuro inimaginablemente grandioso. La humillación en su propia boda no la había destruido, la había transformado, permitiéndole encontrar un propósito mucho mayor en el vasto y misterioso universo. Y así, el legado de Elara continuó brillando en las estrellas, un testimonio del potencial infinito que reside en el corazón de la humanidad.